Estamos viendo, hermanos, que el pensamiento de Abraham era que él tenía una promesa en su hijo, en su único hijo que él amaba. Y a este mensaje, a esta prédica le pongo una fe única. Una fe única, ¿por qué, hermanos? Una fe única porque dice la Escritura que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que en sentido figurado ya Abraham tenía a su hijo allí en el altar y ya en su mente, ya en su pensamiento, ya en lo que él estaba determinado a hacer, él ofreció a su hijo y le recibió sin aún tocarle. Y los que no conocen la historia, los que no saben la historia, Abraham fue el primer hombre que el Señor llamó a servirle y con un propósito de traer lo que nosotros hoy estamos viviendo, que es la fe. Si nosotros tenemos fe, hermanos, hubo alguien en la historia bíblica, alguien en la historia secular que se nos adelantó o que presidió esa fe. Hubo alguien que creyó a Dios y le creyó con una fe única. Abraham, siendo un hombre mayor, fue llamado de Ur de los Caldeos y fue a la tierra donde el Señor le mostró que él fuese. Y allí donde él fue, el Señor le dio una promesa de que iba a tener un hijo y que por su simiente él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y por esa simiente que él iba a tener, ya siendo viejo, la obtuvo y fue su hijo segundo, pero era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido por su esposa Sara, y él lo obtuvo y él amó a ese niño con todo su corazón. Pero ese amor que él tenía por ese niño no fue el amor suficiente para ir en contra o para rehusar la voluntad de Dios, por lo cual Dios había prometido que él iba a tener descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y esta fe que este hombre mostró fue una fe única desde el día 1. Fue una fe que no cayó, fue una fe que no faltó, fue una fe que no se disminuyó. No hubo descenso de fe, de creencia a la palabra que Dios le había dado. Y yo lo que quiero enfocarme, hermanos, cuando leemos el versículo 19 de este capítulo 11 de Hebreos, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dice que Él fue a aquel lugar a hacer un sacrificio y el sacrificio era su hijo. Su único hijo, su hijo que él amaba, y que él allí teniendo su hijo, él sabía que la promesa anterior, que la promesa que Dios le había dado de que en Isaac lo iban a llamar a él descendencia. Es decir, que ya Dios le había dado una promesa a Abraham de porque su hijo iba a ser el linaje que iba a continuar después de Abraham. Y que ese hijo iba a continuar lo que es su prole, su descendencia y la bendición que Dios le había dado. Y la palabra que Dios le había dicho a Abraham se iba a cumplir en ese niño. Y él sabiendo y creyendo que se iba a cumplir la palabra de Dios en ese hijo, en ese niño, él como quiera no rehusó y lo puso en aquel altar y iba a hacer el holocausto hacia Dios.
Porque él pensando, hermanos, que de allí, de él, después de sacrificar a su hijo, él lo iba a recibir de nuevo otra vez de la mano de Dios. Estábamos leyendo estamos estudiando los miércoles este mensaje, este estudio. Estamos leyendo el libro de Hebreos y ahí yo me detuve, hermanos, porque pude comprender y pude darle a los hermanos a entender, hermanos, que Abraham estaba pensando que él iba a sacrificar a su hijo, que él iba a derramar lo que es, a desvivirlo. Él iba a desvivirlo, iba a derramar la sangre. Y que él iba a prender fuego con la leña que estaba allí. Y que iba a arder su cuerpo, su sangre, su carne, sus huesos, todo. Aquel cuerpecito o cuerpo, no sé qué tamaño era, pero que iba a arder y se iba a quemar y se iba a volver cenizas. Y él allí, hermanos, delante de ese altar, antes de hacerlo, ya él estaba pensando, ya él tenía en su mente, ya él tenía en su corazón, ya él estaba analizando que después de que él tuviera las cenizas de su hijo delante de él, y que ya Dios iba a ser ya satisfecho por ver esa ceniza, por ver ese niño quemarse, por verlo arder y que ya todo eso se consumiera. El Señor iba por su palabra, por su poder, por su autoridad, comenzar a reunir las cenizas y comenzar a reunir las cenizas y volverlas huesos. Y después que se vuelvan huesos, Abraham estaba pensando que le iba a comenzar a salir lo que es los tendones, los músculos, y que después le iba a levantar y que iba a salir después la carne, la sangre, los ojos, el pelo, y todo iba a renacer de las cenizas que él iba a provocar. Ya Abraham estaba seguro 100%, porque la fe es esto, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él estaba plenamente convencido que él iba a recibir desde la ceniza a su hijo y que él iba a volver a restaurarse de las cenizas a una carabela, después lo que es todos los tendones, después todo lo que es piel, después todo lo que es las uñas, el pelo, los ojos, todo, y el aliento iba a volver al niño y él se iba a levantar de las cenizas. Abraham tenía esa fe delante de su hijo amado y delante del Señor. Él dijo, él me lo levanta de las cenizas. Yo lo voy a sacrificar porque él lo va a levantar. Él es poderoso para que después de él estar en ceniza, porque va a haber un holocausto, él me lo va a devolver porque él va a cumplir su palabra, porque la palabra era que desde el niño iba a seguir la descendencia de Abraham y iba a bendecir todas las familias de la tierra. Él no estaba dudando que de ese hijo que él iba a quemar, que él iba a volver cenizas, él iba a tener descendencia. Él no lo dudó ni un instante. Y déjame decirte que Abraham, según yo, mi percepción y lo que puedo leer en la palabra, en la escritura, él no había visto ningún muerto resucitar. Que yo sepa, que yo entienda, después del diluvio, fueron las familias de Semita, de Cam, Sem y Jafet. Y la escritura no me dice a mí que después de Sem, Cam y Jafet se ha levantado ningún muerto. Pero Abraham tenía una fe única, tan única, que él le creía a Dios de una manera excepcional, de una manera que no tiene igual. Porque él no había visto ningún otro muerto levantarse. Si a nosotros nos dicen, bueno, se va a levantar de la tumba, pues Dios es poderoso, Dios lo ha hecho. Ya tenemos un historial de cuántos muertos ha levantado Dios. Ya nosotros tenemos un historial de que lo levantó a través de los profetas, han levantado muertos, Jesús se levantó de la tumba, Jesús levantó a Lázaro, se han levantado muertos desde la historia corriente. Hemos visto personas que han resucitado, que han vuelto a la vida.
Eso no fuera para nosotros nada grande. No es para nosotros nada que nos escandalicemos, pero Abraham tenía fe. Abraham tenía fe de que él iba a recibir desde la ceniza a su hijo. Y yo quiero que nosotros veamos, hermanos, qué grande fe, qué fe única es la de este hombre Abraham. Es una fe sin igual. Es una fe que no tiene comparación. Ok, este es mi hijo que voy a tener descendencia porque tú has cumplido tu palabra y en él se va a cumplir la palabra. Ok, en él será toda la familia de la tierra bendecida, pero ahora tú me pides que lo sacrifique. Es decir, que tu promesa primera no se va a cumplir si yo lo llevo al holocausto. Si yo le quito la vida, no se cumple tu palabra que ya yo he creído. Pero no es así. Aún yo creo que yo quitándole la vida, tú lo levantas y le vas a dar vida para que Él cumpla tus primeras promesas. Qué fe única. Yo no he visto una fe más grande que esta, hermanos. Yo no he visto. Aquí en la historia bíblica no he visto una fe más grande que esta. Acompáñame para ver la historia, hermanos, al capítulo 22 de Génesis. Vamos a 22 del libro de Génesis. La gloria sea para nuestro Dios. Y si hablamos de fe, esto es fe. Si hablamos de fe, hermanos, esto es fe. Si vamos a hablar de fe, esto es fe. Pero es una fe única, hermanos. Única. En el capítulo 2, el capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. No era un hijo de tanto que tenía, era el único y el que él amaba. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Es decir, que el cuerpo después de quitarle la vida, tenía que quemarlo. Tenía que volverlo ceniza. En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. No le preguntó, Señor, mi hijo, Señor, tu promesa, Señor, ¿qué pasa? Señor, espérate, dame un segundo, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo, vamos a negociar esto, vamos a ver qué podemos llegar a un acuerdo, mitad, vamos a regatear, Señor, en este asunto. No, dice que se levantó de mañana. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y anabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Primero, tiene 3 días de camino para pensarlo. Yo con media hora después que me digan eso, digo, no, Señor, ¿qué pasa? Señor, en serio. Señor, pero yo estoy buscando en tu palabra y yo no he visto algo igual. Con media hora que me dijo, Señor, voy a orar otra vez a ver si es verdad que eres tú que me está hablando. Con media hora. Digo, no, Señor, no, Señor, espera, aguántalo ahí. ¿Cuál es idea? Yo reprendo 3 veces al enemigo.
mi único hijo, el que yo amo, que lo ofrezca en holocausto. 3 días Abraham para pensarlo, 3 días Abraham con esta idea en la cabeza, 3 días Abraham de camino después de cortar la leña, ver a su hijo, ver la leña, él tiene el cuchillo, él tiene y sus siervos y van de camino, se acuestan, duerme, se levanta, ve su hijo otra vez y él todavía tiene la idea, ya amaneció el primer día, de que él iba a entregar a su hijo en holocausto. Y va de camino y vuelve y se acuesta. Al segundo día se levanta y ve a su hijo, ve la leña, va de camino todavía, tiene tiempo para pensarlo y él no se le quita la idea de que él iba a llegar a aquel monte y iba a entregar a su hijo. No lo ha pensado todavía, no se ha arrepentido, no le da remordimiento, no le cala eso en la cabeza de será posible que sí, será posible que no. Yo de camino de verdad estuviera ayunando, orando y buscando señal de Dios. Pero este hombre no. Yo estuviera clamando en silicio, de rodillas, sin comer, sin beber nada, pidiéndole señal a Dios a ver si es verdad que fue él que me habló. Y al tercer día de camino él se levanta, ve a su hijo, ve el monte y dice, ahí será. Y allí voy y le dice a los siervos, quedaos, vamos y volvemos. La palabra de Abraham es vamos, el niño y yo, y volvemos a ustedes. Es decir, que Abraham ya sabía que él iba a quemar el niño, él iba a hacer todo el proceso, él iba a adorar a Dios en aquel monte y de allí de ese humo, el humo iba a volver del cielo, iba a descender y el polvo allí, la ceniza se iba a convertir en un cuerpo y él iba a levantar su hijo de ese altar y iba a descender del monte, porque él tenía una fe única. No sé si me están entendiendo. Pero él tenía una fe única. Él les dijo, ¿dónde me quedé? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. El muchacho y él. Él sabe que él va a adorar. Él sabe que él va a quemar un holocausto. Él sabe que él va a hacer lo propio. Él va a hacer lo que ya Dios le ha pedido. Él va a hacer lo que ya Dios le había ordenado. Él no tenía reversa. Él no tenía otra decisión. Él no se iba a volver para atrás. Él iba a continuar con lo que él iba a hacer sin detenerse. Y él sabía y él estaba consciente y él tenía en su corazón que la primera palabra de Dios que le había dado, que él iba a recibir de su hijo descendencia, se iba a cumplir a pesar de lo que él iba a hacer, de que él iba a ofrecer a su hijo en holocausto. A pesar de todo eso, él sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir de una u otra manera. Pero él no se iba a detener a lo que Dios le pidió. Él no se detuvo a lo que Dios le pidió. Él no se detuvo a lo que él tuvo por ordenanza. No lo pensó, sino que actuó de acuerdo a la palabra que le fue dada. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta Isaac su hijo. Respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Aquí me llama la atención que dice, Dios se proveerá. No dice, Dios nos proveerá. Yo lo busqué en el original, hermanos, y dice así mismo. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo estaba pensando que en otra escritura, en otro texto, en otra traducción, yo iba a encontrar Dios nos proveerá. Y no fue así. Y uno desearía estar, si está en ese asunto, si está en esa condición de que Dios le pida a uno, decir, bueno, Dios nos proveerá para guardarte la vida, Dios nos proveerá para que no seas tú la víctima, Dios nos proveerá para que tú no llegues a tener esa situación, ni yo tampoco. Pero no fue así. La palabra es Dios se proveerá. Como Dios me proveyó a mí un hijo, Dios se va a proveer de cordero. Dios se va a proveer para el holocausto. No es que Dios no va a proveer a ti y a mí, ni a mí y a ti. Es que Dios se va a proveer por lo que ya Él me dio a mí. Hello. No dice Dios no proveerá, hijo mío, es Dios se proveerá. Lo que Dios me está pidiendo, yo se lo voy a dar. Lo que Dios ya me entregó, yo se lo voy a dar. Lo que Dios ya me exigió, me dio orden de hacer, yo se lo voy a entregar. Pero él sabía y estaba consciente que él volvía con el niño. Él sabía y estaba consciente que Dios era poderoso, como leímos en Hebreos 11, 17 y 19, que Dios podía levantarlo de los muertos a su hijo después de él entregarlo en sacrificio delante de Dios. Él estaba plenamente seguro de que Dios tenía poder para después de él de darlo en holocausto, darlo a él como sacrificio, darlo a él como ofrenda ante Dios y adorar a Dios con la provisión que Dios le dio para que él sea llamado descendencia, para que él tenga una multitud como Dios le había prometido, como él fue que le proveyó un hijo para que Abraham tenga nombre y descendencia sobre la humanidad. El mismo que él le dio, él lo iba a proveer para el holocausto. Pero él tenía fe que Dios es poderoso para traérselo de vuelta. Él tenía fe que Dios es poderoso para resucitárselo, para recomponerlo, para volverlo a reestructurar de las cenizas. Estamos hablando de una fe única, hermanos. Estamos hablando de una fe única. ¿Qué dice la Escritura? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y lo sucedido es que después de eso Dios pudo ver la obediencia de Abraham,
la fe de Abraham, la determinación de Abraham, que él tenía una fe única. Que lo que Dios quería ver de Abraham era esa fe única. Una fe que no se detiene, una fe que no mengua, una fe que no se rehúsa a lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios le pide, lo que Dios le está exigiendo o como Dios lo está llamando. Una fe única. Este hombre creyó a esperanza contra esperanza. Es decir, que un hombre ya de edad avanzada, de una edad, hermanos, que ni él ni su esposa podían tener hijos, y él, creyendo a Dios, pasaron años y años, él creyéndole a Dios, nunca falló su fe, nunca se detuvo su fe, nunca menguó su fe, sino que creyó a Dios como desde el primer día. Esa es una fe única, hermanos, que es digna de nosotros tenerla, es digna de nosotros también poder apropiarnos de una fe igual. Dice Romanos, hermanos, si esto no concierne a nosotros, en Romanos capítulo 4, de 3 al 5, dice el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Es el apóstol Pablo hablando a los romanos. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, está hablando sobre la obra o la fe. Aquí el apóstol Pablo está trayendo un aclarando entre un aclaramiento, o voy a usar sinónimos, poner las cosas claras dentro de lo que es, o between, o diferencia de lo que es fe y obra. Y dice el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, si usted obra, el salario, su recompensa o lo que se le va a entregar, ya no sería por gracia, es decir, no sería un regalo, sino una deuda. Y aquí lo dice, sino no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú haces algo, ya te deben porque lo hiciste. Mas si creíste, no se te puede pagar como deuda, sino como un don, un regalo. Y es decir que la obra se te tiene que pagar por deuda, pero el creer se te entrega lo que es la gracia, el don, el regalo, porque creíste. No porque obraste, sino porque creíste. Y si es por obra, entonces tienes deuda, o tiene deuda Dios contigo. Mas la Escritura dice, porque, vuelvo al 3 y dice, porque la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vuelvo y repito, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justificación de Abraham no fue por lo que hizo, sino por cómo creyó.
se le justifica al hombre sus pecados, se le justifica al hombre su maldad, se le justifica a través de Jesucristo, ¿verdad? De creer en Dios, en Jesús, en su sangre, ¿verdad? Se le justifica, se le salva, se le da el don, ¿verdad? De la salvación del Espíritu Santo, no por lo que haga, sino como cree. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No es por lo que tú hagas, no es por si tú entregas a los enfermos, si tú das dádivas al que necesitas, si tú ayudas o cualquier cosa que queramos hacer, ¿verdad? Para agradar a Dios. Y en verdad el que agrada a Dios es aquel que tiene la fe, y lo dice toda la Escritura, ¿verdad? Aquel que tiene la fe en Él. El que tiene fe en Dios. Ese es que es justificado. Y Abraham fue justificado, no fue por lo que hizo, sino por la fe que tuvo Abraham. Por su fe fue justificado. Que dice el 4:13, hermanos, vayan conmigo. Esto no consciente a nosotros, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 4:3, hermanos, por la justicia de la fe. Romanos 4, lo que todavía están ahí buscando. Dice el 14, perdón, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y sabemos que la fe no resulta vana, sino que la fe se da testimonio de que agradamos a Dios es según la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. No solamente para los que están por la ley, llamado a la circuncisión, siendo hijos herederos de Abraham por Isaac, Jacob y los 12 patriarcas de lo que son el pueblo israelí. No solamente de ese linaje hebreo, de ese linaje abrámico, sino también nosotros lo que hemos creído según la fe que tuvo Abraham. Y eso es lo que el apóstol Pablo está aquí tratando de explicar o explicando a los romanos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que por la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que la es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios da vida a los muertos? Porque Dios da vida, y hemos visto que Dios dio vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio vida. Hemos visto por los profetas, hemos visto que Dios da vida a los muertos.
Y qué bueno es Dios que da vida a los muertos, pero a eso lo creemos, hermanos, porque ya tenemos constancia de eso, mas Abraham creyó a eso sin tener ninguna constancia, sino que tenía una fe única, y esa fe nosotros somos hijos de ella y somos hijos de Abraham por esta fe que creemos en Dios que levanta a los muertos y le da vida. Él creyó en esperanza contra esperanza para llevar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de Sara, la esterilidad de la matriz de Sara, perdón. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es una fe única, hermanos, que da testimonio tanto el escritor de los Hebreos como el apóstol Pablo aquí a los romanos, que eran tanto gentiles como hebreos que conformaban aquella iglesia o aquella comunidad de creyentes en el Señor Jesús. Y cuando estamos hablando de creyentes, estamos hablando de aquellos que han recibido a nuestro Señor y Jesucristo, por el que hemos creído con la misma fe de Abraham. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y nosotros, hermanos, estamos plenamente seguros de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Todo. Todo, sin duda alguna, sin excepción, Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Y el 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que el Señor le pidió a Abraham su hijo. Y Abraham con fe fue a entregar su hijo. Abraham no se debilitó. Abraham no dudó, no rehusó. No dijo, Señor, pero porque a mí, Señor, pero mi hijo que me diste, Señor, dame otro, a ver si estamos mitad y mitad, uno tuyo, uno mío. No, él fue y sin rehusar a llevar a su hijo y lo depositó en aquel altar donde él iba a hacer el holocausto. Y le fue contado por justicia, porque cree que Dios iba a levantar a su hijo. Creyó, perdón, que Dios iba a levantar al hijo de Abraham que a él le había provisto para tener descendencia y para que las promesas se cumplan a través de ese hijo. Mas el Señor no lo permitió, pero sí se humanó, sí tomó forma de hombre, vino a esta tierra y tomó el lugar de aquel hijo de Abraham para que nosotros, lo que creemos en Jesús, crucificado, muerto, ensangrentado, vituperado, sacrificado,
desechado, nosotros creamos que Dios le levantó de la tumba para nosotros ser justificados por esa fe en creer que Dios es poderoso de levantar de los muertos a Jesús, quien fue a la cruz del Calvario por ti y por mí, que fue por tus pecados y por mis pecados, que fue por tus transgresiones y mis transgresiones, que fue por tu culpa y por mi culpa, que Él tomó todo pecado y toda culpa en aquella cruz para salvación y promesa de vida eterna a nuestras almas. Y con esa fe que tenemos en Jesús, nosotros vamos a ser justificados para salvación. La misma fe que tuvo Abraham, de que sabía que Dios tenía poder para levantar de los muertos a su hijo, tenemos nosotros la misma fe de que Dios levantó a su hijo de entre los muertos y que su hijo padeció el holocausto o el sacrificio que teníamos que pagar nosotros. No pagó Abraham con su hijo, no pagamos nosotros con nuestros cuerpos o con nuestras vidas. No pagó Abraham con su promesa, mas nosotros obtenemos promesa por creer que Él tomó el lugar de nosotros y que Él fue al sacrificio único y verdadero. Y si nosotros creemos con esta misma fe, seremos justificados porque es una fe única para salvación y para vida eterna. Y ya para terminar, hermanos, dice el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Hay alguien probado con la fe de Abraham? Tenga una fe única. ¿Hay alguien en tribulación como allí estuvo Jesús? Tenga la fe de que usted tiene esperanza en Dios y esa esperanza la da la paciencia, la prueba y la tribulación. Si usted está pasando por una tribulación, tenga esperanza en Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tengamos una fe, hermanos, única, porque sea tribulación, sea prueba, tiene que producir en nosotros esperanza, porque Dios no va a avergonzarnos, sino que las promesas de Dios están firmes. Y si tenemos una prueba de fe, si tenemos una tribulación, es para creer en Él, que todas las cosas que Él permite en nuestras vidas es para probar y para hacernos, hermanos, asearnos de esta fe
única, así como vimos y como vemos en la escritura que tuvo Abraham. Si tenemos una tribulación, si tenemos algo en que, hermano, nuestra fe está siendo debilitada, fortalezcámonos en esta fe única para seguir hacia adelante creyendo que nuestro Señor habló palabras fieles, fieles y verdaderas, y así como Abraham creyó, creamos todos nosotros en el Señor y Salvador Jesucristo, porque para esto es la fe, para tener justicia mediante lo que creemos, mediante lo que hablamos, mediante lo que tenemos en nuestro corazón, mediante su Espíritu Santo. Hacémonos de esta fe, fe única como la tuvo Abraham, creyendo contra esperanza. El Señor me ha prometido, yo no lo veo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo va a llegar a pasar? No lo sé. Hay algo que está en medio oponiéndose, yo lo sé, pero voy a seguir hacia adelante creyendo, porque si Abraham creyó y le fue dado por justicia y el Señor proveyó, el Señor va a proveer para conmigo. Voy a seguir hacia adelante, aunque vea que toda la situación está incómoda, está en contra. Las cosas no veo que vayan a salir bien. Yo pronostico que no veo nada que va a surgir de esta situación que me agrade, que me guste, que me bendiga. Pero voy a creerle a Dios como Abraham le creyó. Porque Dios es poderoso para derribar toda situación. Dios es poderoso para arreglar toda situación. Dios es poderoso para levantar de los muertos, para sanar enfermedad, para sacar de la cárcel, para reunir familia, para convertir a aquellos que están en drogadicción, para cambiar a aquellos que están en amargura, aquellos que están en cama, aquellos que están siendo desolados, aquellos que todavía no quieren acercarse a Dios. Dios es poderoso para cambiar el corazón del que no está delante de Él. Dios es poderoso para cumplir sus promesas en ti, iglesia, para salvar a tus hijos, para cambiar a tus hijos, para cambiar a tu esposo, para sacar de la cárcel a quien está en la cárcel, para salvar de migración el que está con la orden de deportación, para sanar aquella enfermedad, para que levantar aquella enfermedad de muerte y para derribar toda obra de maldad del enemigo en contra de tu vida. Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Solamente con la creencia de Abraham, no solamente por la fe de Abraham, sino también en tu fe. Dios es poderoso para cambiar todo pronóstico. Dios es poderoso para cambiar toda situación. Si hay una promesa de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo está. Él está. Creamos. Tengamos fe, fortalezcámonos en su palabra, en lo que Él ha dicho a favor nuestro, a favor de tu vida, a favor de tus hijos, a favor de tus finanzas, a favor de tu casa, a favor de tu salud, a favor de los tuyos. Dios es poderoso para cambiar todas las cosas. A Dios no se le ha cortado el brazo. A Dios no se le ha debilitado el brazo. A Dios todavía no se le acaba su poder, su fuerza, su voluntad, su poderío. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es veraz. Y Él no fallará. Así que depende de nosotros si tenemos una fe única. Depende de nosotros si estamos, hermanos, esperanzados en Él y creyéndole a Él que Él va a hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer.
que seguir hacia adelante creyéndole a Él, seguir hacia adelante creyendo en su palabra, seguir hacia adelante creyendo en sus promesas, seguir hacia adelante confiando que Él está contigo, iglesia, y que Él no se va a detener y que Él es poderoso. Como lo mostró a Abraham, como le mostró a Isaac, como le mostró a todo el pueblo de Israel, que Él es poderoso y que Él tiene un brazo fuerte y un poder extendido para todo aquel que cree en Él, en su poder y en su palabra. Bendito sea el Señor, hermanos. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si hay una necesidad.